Ya hemos visto la parte eh, teórica del tema que vimos hoy y lo que quería hacer ahora es mostrarle con esta aplicación que la vimos el año pasado para funciones cuadráticas, que es GeoGebra. Voy a trazar una parábola. ¿Se acuerdan que esta parte es de la entrada, que es donde yo pongo las ecuaciones? Por ejemplo, si quería una ecuación cuadrática, voy a hacer de esta forma. Pero hay otras formas de dibujar una parábola, que es utilizando básicamente la misma ecuación, solamente que en vez de ser la función como término dependiente y lo puedo utilizar como término dependiente a x. Entonces me va a quedar x igual a y al cuadrado. Y miren, me queda la misma función, la misma gráfica, por decir, perdón, no la misma función, la misma gráfica, pero con diferente orientación. Pero es exactamente la misma. No hay diferencia. No quiero trabajar eso, así que bueno, lo dejo de lado y vamos a lo que yo quiero trabajar. Como yo para este tema de parábolas no le enseñé ninguna ecuación todavía, esta parte de las ecuaciones las dejo de lado un rato. Y vamos a dibujar primero. ¿Qué hicimos con la hoja? Dibujamos una recta. ¿Se acuerdan? Cuando les di voy a poner acá más arriba. Cuando le di la hoja, cuando estuvimos trabajando en clases, voy a usar, a ver, estos dos puntos me van a definir esta recta, acá en este plano. Y dibujamos un punto, solamente que en este caso, en vez de dibujarlo al punto sobre la recta, lo voy a dibujar separado, pero que coincida con la mitad de esta recta. Entonces, esta recta que yo dibujé vendría a ser como donde finaliza la hoja. Y dibuja el punto. Ya tengo una recta y un punto. ¿Qué voy a hacer ahora? Acá observen que tengo distintas opciones. Para dibujar puntos, distintos puntos, extremos, raíces que son puntos, ustedes saben, los vimos ya con funciones. Acá para dibujar distintos tipos de rectas, semirrectas, segmentos. Acá para dibujar distintos tipos de rectas, ya sea perpendicular, paralela, mediatriz, bisectriz, tangentes. Para trazar polígonos, circunferencias, y este es el que me interesa a mí. Porque acá me da la opción de parábola, que es el tema que vimos hoy. ¿Qué hago? Me posiciono sobre parábola y me dice selecciona un punto y luego una directriz. Que directriz, si se acuerdan, es lo que nosotros, uno de los elementos de la parábola que ya les di. Entonces, selecciona el punto y luego la recta que es mi directriz y se traza la parábola. Voy a desplazar para que vean que es una parábola como las que vimos, solamente que está de forma horizontal. Lo acabamos de ver también cuando les mostré el otro tipo de parábola con la ecuación. Y tengo mi gráfica. Entonces yo sé que este punto C en realidad es el foco. ¿Qué voy a hacer? Le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner F de foco. La opción que me da GeoGebra también es que puedo cambiar el color a las rectas, a los puntos, a las gráficas. Como esta es la gráfica donde yo voy a trabajar, le voy a cambiar el color, un color más interesante. No sé, a ver, este me gusta. Soy muy fanática de este color. Y esta recta, nosotros sabemos que tiene un nombre, ¿no?, particular, entonces lo vamos a renombrar y le voy a poner D de directriz, porque se llama directriz. Y le cambio el nombre. ¿Por qué? Porque sí, porque yo quiero para que no me confunda con los otros elementos.
Y bueno, veamos qué es lo que dice la definición de parábola. Una parábola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano. En este caso, el plano va a ser sobre la parábola. Ese va a ser mi plano. De tal manera que la distancia de ese punto que se mueve sobre el plano a una recta fija, que es la directriz, es igual a la distancia que hay entre ese punto y el foco, que es el punto fijo. Eso es lo que me dice la definición. Y veamos. Voy a marcar un punto que se va a mover sobre el plano de la parábola, de la gráfica, que en este caso, bueno, lo nombro punto C. Le voy a cambiar el color para que se diferencie de los otros puntos. Ponemos rojo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Con esta opción puedo medir, miren, ángulos, distancias, áreas, pendientes. Voy a medir la dirección, la distancia, que es lo que me interesa a mí. El punto C al F y del punto C a la recta D. Y, o casualidad, miden lo mismo. Lo voy a correr para que no interrumpa la vista. Pero me dice, ¿qué me dice la definición de parábola? Que es un punto que se mueve en el plano de tal manera que la distancia entre este y la recta fija y entre ese punto y el punto fijo va a ser siempre igual. Bueno, entonces voy a ver si es tan así como dicen. Lo voy a desplazar y fíjense que está puesta las distancias. Lo muevo y siempre conserva la distancia entre los dos. Mientras yo lo mueva sobre este plano, que es la parábola, va a medir siempre lo mismo. La voy a dejar ahí. Bueno, ahora nos falta, ¿qué elementos nos faltan? Nos faltan todavía, ¿no? Por ejemplo, el eje focal. El eje focal es una recta que es perpendicular a la directriz. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a ir a esta opción, voy a marcar esta opción que es de perpendicular, sea perpendicular a la directriz. Y ahí tengo mi eje focal, pero ¿cuál es otra característica del eje focal? Que tienen que pasar por el foco. Entonces lo voy a ubicar en este punto. Entonces esta recta, perdón, me equivoqué. Siempre que quiero tocar algún objeto, tengo que volver a la opción de la flechita para poder tocarlo. Y voy a renombrarlo. Se llama F, lo puedo dejar como F porque es de eje focal, pero le puedo cambiar el color. Es un rosado. Bien, lo dejo ahí. Ese es el eje focal. Hay otro elemento que es un segmento que se ubica, me dice, entre F, entre el punto, entre el foco y el vértice, que se llama parámetro. Pero, ¿cómo sé que ese es el vértice? Porque el vértice va a ser un punto. El vértice va a ser este punto donde se intersectan la parábola y el eje focal. Entonces, bueno, voy a renombrar primero el segmento este. En vez de llamarse G, le voy a poner P. ¿Por qué? Porque el parámetro y la directriz siempre tienen los mismos nombres. P para parámetro y D para directriz. Y como sé ya que este punto en realidad no se llama punto C, sino que se llama vértice,
Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner la B de vértice. Y ahí tengo algunos de los elementos de la parábola. Después en clase nosotros vimos puntos que se unían, ¿se acuerdan? Estaban paralelos y los uníamos. Con el eje focal los uníamos. Bueno, en este caso estos se llaman cuerdas y estas se van a llamar cuerdas focales porque atraviesan el foco. Puede ser que esté ubicada así, o si yo quiero también puede estar en forma oblicua, pero mientras atraviese el foco se van a llamar cuerdas focales. A ver si me sale. Bueno, esperemos que nos haya salido bien. Esas son las cuerdas focales porque atraviesan el foco. Y bueno, creo que esos son los elementos que hemos visto hasta ahora. Y volvamos a esta partecita de acá. Voy a buscar la recta D. Que es x igual a 9. X igual a 9. Acá el foco me indica que está, miren, x13 y 6. Son las coordenadas que me está dando. Y acá está la ecuación de la parábola. Observen que es muy parecida a la ecuación cuadrática que ya hemos visto. Solamente que en vez de estar x elevado al cuadrado está ahí. Y si yo movilizo el término independiente y la x lo dejo para este lado, va a ser la ecuación muy parecida a la cuadrática. Solamente que en vez de ser x al cuadrado, bueno, de a x al cuadrado más c más bx más c, va a ser, bueno, ai al cuadrado más bi más c. Acá también puedo cambiarlo. Si yo no entiendo esa fórmula, las puedo cambiar. Me da opciones. Por ejemplo, esta. Que eso también es muy parecida a ecuaciones que ya hemos visto en cuadrática, ¿no? Con h y x, ¿se acuerdan? Que hemos visto del vértice h y k, por decir h y x, h y k, que hemos visto del vértice. Bueno, vamos a trabajar con esas ecuaciones la semana que viene. Por ahora esto es lo que yo les quería mostrar. La parábola, lo que hemos visto, que se vayan familiarizando también un poco con la ecuación. Estos son los elementos de la parábola. Y bueno, que quería que vean cómo yo deslizo el punto y va a mantener siempre la misma distancia. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.